tal? Bienvenidos a La Antorcha, hoy con Jaime González y Gisela Turacini. ¿Cómo estáis? Jaime, Gisela, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un placer. Muy bien. Muy buenas noches. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos muy rápidamente. David Sánchez, la juez de Badajoz, confirma el banquillo para el hermanísimo por prevaricación y tráfico de influencias, como lo confirma también para el secretario general del PSOE de Extremadura y presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo. Esos son los datos, era de esperar, tienen 5 días para recurrir, veremos qué pasa, etcétera, etcétera. Pero lo que ha llamado la atención, os pregunto a los dos, empiezo por ti, Jaime, es la obscena, porque es obscena, maniobra de Gallardo y del PSOE extremeño para hacer renunciar a 5 personas, llegar a ser diputado en la Asamblea y aforarse antes de que llegue el juicio oral. Fíjate que a mí esta obscenidad la vamos a comentar ahora mismo, pero antes de llegar a la obscenidad del hasta obscenada presidente de la Diputación de Badajoz, para que la gente lo entienda, el que contrató al hermano del músico del presidente del gobierno, yo creo que hay unas cuantas obscenidades más. Hay la obscenidad de un ministerio público, de una fiscalía, que recurre con unos argumentos que son, desde el punto de vista jurídico, de una estrechez de mira alucinante. Se nota que están naturalmente al servicio de la causa. Aquí que cobra sentido la frase de Pedro Sánchez más que nunca. ¿De quién depende la fiscalía? Del gobierno. Pues eso, es evidente. Estaban jugando a favor de los intereses del hermano del presidente del gobierno. Lo mismo cabe decir de la abogacía del Estado. Bien por la magistrada Viedma, que ha tenido que soportar todo un cúmulo de presiones, insultos, bueno, burlas, lo de siempre, burlas. Se han burlado hasta de su acento. Mira, ella ha terminado su trabajo, porque ha terminado su trabajo, ha mandado al banquillo al hermano del presidente del gobierno, ha mandado al banquillo, ya veremos dónde, al tal Gallardo, y lo del Gallardo, pues un ejercicio de obscenidad política como no se recuerda. Pero oye, a mí lo que me llama la atención no es que él lo haga, sino que los otros se dejen. Sí, sí, sí. Bueno, pero eso se lo van a pagar bien. Han intentado una maniobra que ha generado, para que ustedes lo entiendan, una revolución dentro del PSOE extremeño, porque han intentado cesar a la subdelegada del gobierno en Badajoz para colocar a una de las cesadas, y el delegado del gobierno ha dicho que por aquí. Y entonces tienen un lío interno. Tienen un lío interno de narices. Bueno, es una máquina de triturar carne. Pero una carne que se deja, es una carne dejante. Total. Es decir, si tú colaboras, si a ti te llega un líder que para protegerse desde el punto de vista judicial y buscar el parapeto de un tribunal de mayor instancia, lo que hace es ir quitando a todos los diputados hasta ponerse él, 5. Bueno, pues 5 personas. Eso es el retrato y el reflejo de un partido, de un partido que está muerto, es de un partido sometido. En términos jurídicos, eso en un momento dado que ya está dictado el auto de eso, es fraude de ley. Vamos a ver, y yo creo que es evidente que es un fraude de ley. Lo que pasa que, por lo que yo he podido leer hasta ahora, hay un caso que es el que se va a coger el tal Gallardo, que es el tal Baltar. Baltar, sí. Que al final fue juzgado también por utilizó su condición de aforado, y eso que el delito, en el caso de Baltar, era conducir muy deprisa. No tiene nada que ver con esto. Nada que ver con esto. Prevaricación y tráfico de influencias. Lo que te llama poderosamente la atención es que en este país, todavía, alguien que sin estar aforado comete un delito, la solución que tenga para que le juzgue una sala de mayor instancia sea naturalmente hacerse diputado autonómico, así como el que cuando él dijo, la cosa. Todos hemos visto estos días en la cadena SER, que dijo jamás utilizaría el aforamiento, pero eso es la condición humana, eso es la inmoralidad del personaje. Pero a mí lo que me extraña es que nuestro Estado de Derecho sea tan canelo para permitir estratagemas de tan bajo pelaje como estas. Bueno, estos son los políticos que se protegen a sí mismos. Pero es que resulta alucinante. Evidentemente. Oye, Gisela, claro, bueno, esto es obsceno, digamos, pero claro, si os fijáis, estamos de alguna forma, pues analizando, digamos, lo subsidiario, porque lo mollar, si me permitís, es que el hermano del presidente del gobierno se va a sentar en el banquillo. Y esto ya parece como que lo hemos aceptado por tráfico de influencias y por prevaricación. El PSOE se mueve como una especie de clan mafioso, ¿no? Bueno, es que como bien decíais, cuando el Estado se convierte en juez y parte ya no hay justicia, solo hay poder, ¿no? Y esta frase podría resumir lo que estamos viviendo en España, ¿no? Lo que se presenta como
gobierno es en realidad una maquinaria de control, privilegio y opacidad, ¿no? Cada semana pues descubrimos nuevos casos de corrupción, de chupes, de impunidad, de manipulación y sin embargo, pues lejos de depurar responsabilidades, el poder se atrinchera cada vez más, ¿no? Rothbard lo dijo con una claridad brutal, ¿no? El Estado es la organización social que intenta mantener el monopolio del uso de la violencia en un territorio, ¿no? Y lo hace saqueando al contribuyente para beneficio de unos pocos. Hoy hablamos de esto, ¿no? Una vez más vemos cómo el poder no se utiliza para servir a los ciudadanos, sino para proteger a los suyos. El hermano de Pedro Sánchez será juzgado, pero mientras tanto el PSOE en Extremadura maniobra para aforar a su secretario general y presidente de la Diputación. ¿El motivo? Evitar que rinda cuentas por haber enchufado al hermanísimo. Y esto no es un caso aislado, es la confirmación de que en España el Estado se ha convertido en una red de protección mutua entre políticos, aforamientos express, nombramientos, digamos, estratégicos, estructuras públicas hinchadas con dinero de todos para garantizar la impunidad de pocos, y estamos ante un saqueo legislado, como bien decía Rothbard, como botín, ¿no? Y lo más grave, Vicente, lo más grave es que nos obligan a financiarlo con nuestros impuestos. No hay casta más casta que la que se afora para no enfrentarse a la justicia. Ya. Pero fíjate, y estando absolutamente de acuerdo, a mí me parecería que sería perder el tiro si lo que centramos es nuestras críticas al presidente, al que era presidente de la Diputación de Badajoz y hoy insigne diputado del Parlamento extremeño. Esto no lo puede hacer sin el visto bueno, Hombre, sin el aval el presidente del gobierno. del hermano, Sí, sin duda. del señor que ha sido imputado por tráfico de influencias. Del hermano que del me parece, hermanísimo. que me parece que es la clave de todo esto. Claro. Es decir, aquí no perdamos el tiro. El Pero Gallardo este es como un ente jeta, principal. y de una catadura moral, vamos, indescriptible. Pero que el Totalmente. presidente del gobierno, Sí, sí. que es el secretario general del partido, permita al secretario general de los socialistas extremeños hacer esto a costa del sufrimiento y de la humillación de diputados socialistas de Extremadura, lo que te revela es, primero, que la inmoralidad también del señor que vive a cuerpo de rey en la Moncloa no tiene precedentes. No tiene Y fin. No tiene fin. No tiene fin. No pero- tiene fin. Claro, porque ahí no se mueve nada en el PSOE sin que este lo Y autorice. a eso está continuación, claro. hay otra consideración, que es que por primera vez Pedro Sánchez, en este caso concreto, tiene miedo. Sí, Tiene miedo. sí, sí. Tiene sí. miedo. Sí, sí, tiene miedo de que Gallardo diga. Lo están atrincherando. Que cuente y claro, porque al final es un sistema clientelar, porque esos 5, lógicamente, no se están haciendo el harakiri, están esperando que Sánchez o cualquiera de los estamentos de la administración a continuación les coloque. Ya hemos visto que han intentado colocar a una de su delegada del gobierno, lo que pasa es que parte del partido se ha rebelado. Claro, es decir, es la mamandurria, es el clan mafioso, eso es así. evidente. Oye, lo siguiente va a ser, os pregunto, está el CAES, se cuenta en medios jurídicos, el informe de la UCO sobre Santos Cerdán, que lógicamente es. que ve indicios de cobro, de mordidas, de comisiones ilegales en obra pública, especialmente las relacionadas con Navarra. Se coló en reuniones, hemos publicado hoy en OK Diario, entre todas otras cosas que estamos publicando estos días, se coló en las reuniones, hemos visto la foto y las imágenes, para impulsar la obra de 67 millones de euros que está investigando precisamente la UCO, y que la empresa favorecida por Cerdán recolocó, además, hemos contado hoy también, a un protegido de otro personaje similar, como es un protegido de María Jesús Montero, el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero, que afronta 19 años de cárcel, está implicado en el caso Aznalcóllar. Es basura, corrupción por todos lados. En la empresa famosa la empresa famosa supuestamente beneficiada, se llama Servinavar 2000 SL, y es propiedad, Jaime, de un empresario que se llama Anchón Alonso, que hemos publicado ya. No solo es amiguito de Santos Cerdán, del pueblo donde nacieron, de Milagro, creo que se llama el pueblo. Milagro. Milagro es que Santos Cerdán y esta señora que vocifera tanto, su señora esposa, vivan en un Paquita, ático. se llama la señora esposa. Paquita y su bata vivan en un ático valorado en 1 millón de euros en Chamberí, por el que se pagan 3.000 euros. Eso sí que es milagro. Pero vamos, ha hecho el milagro, el clan del PSOE ha hecho el milagro, está claro. Pero claro, este tal Nuevamente. Anchón Alonso, que es el empresario beneficiado, es un tipo muy bien relacionado, por ejemplo, con Arnaldo Otegi, y ha hecho labores de mediación. Y creo que, y lo vamos a dejar aquí en las próximas horas,
vamos a publicar algo más que esto, ¿no? Sí. Sin entrar en los detalles para que lo vean ustedes es mañana. que esto es muy fácil de entender. El Obrón eran unos túneles en la Comunidad Navarra. La adjudicación para los contratos era una adjudicación muy potente, 70 millones de euros. Era un obrón. Por eso acuden al Las concurso grandes. las más grandes, las más lógicas, y de repente, entre las más grandes, Acciona y demás transatlánticos, aparece la empresa a la que tú te acabas de referir, que es una empresa que tiene, señores, 8 trabajadores. 8 trabajadores. La primera pregunta que te surge es, ¿y qué coño, con perdón, pinta esta empresa pequeñita, 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 junto a grandes transatlánticos en materia de construcción, yendo todas juntas a un concurso del gobierno foral navarro? Bueno, la respuesta es muy fácil. La respuesta es muy fácil. Yo me imagino que en el amañe, porque a mí no me cabe la menor duda de que esto es un puro amaño, se les dice a las grandes, oye, y tenéis que ir de la mano de una pequeñita que está de un amigo nuestro. Bueno, pues el amigo ese, el famoso Anchón, mañana, que lean OK Diario, no puedo desvelar todavía nada, pero tiene relaciones empresariales muy estrechas con gente vinculada a la trama Coldo. Anda. Claro. O sea, empezamos a explicar la cosa más Entonces allá ya se entiende. de la Y se vecindad. entiende ¡Vuelve Coldo! y se entiende perfectamente por qué de los 70 millones, que es el importe de la licitación, 40 los pone el Ministerio de Transportes. Además los pone corriendo. Sí, ¿no? A ver cuándo el Ministerio de Transportes, ante un contrato que iba a cubrir enteramente el gobierno foral de Navarra, resulta que por arte de birlibirloque le dice a la socialista María Chivite, no te preocupes, que de los 70 te voy a poner yo 40. Sí. Mira qué bien. Oye, Pero fíjate, claro, esto es... Claro, Gisela, bueno, es que esto es... bueno, pues lo que estamos diciendo, ¿no? Quiero decir que qué casualidad. Bueno, todo esto que digo yo lo tiene la UCO, ¿eh? Sí, ya lo sé. Sí, no me imagino. Pues que lo digamos nosotros. ¿Qué te parece? Porque dice, claro, lo están intentando hacer pasar como que todo es normal. Le dicen, claro, Santos Cerdán, como diputado, por lo visto, entraba y salía de transportes también preguntando cómo iba la cosa y preguntaba, ¿no? Constantemente por la obra. Que se metía en las reuniones. Se metía en las reuniones, como hemos visto, además, justo en esas reuniones. Y nos están intentando vender que todo esto es normal, que es normal, pues eso, lo de Gallardo en Extremadura, que Santos Cerdán, un diputado, pregunte por una obra pública de un amiguete del pueblo, ¿no? Gisela. Yo me tengo que reír porque ya, francamente, el problema no es un político corrupto, el problema es un sistema que protege, financia y recicla a los corruptos, ¿no? En un sistema sano cada individuo responde por sus actos si no lo están haciendo, ¿no? En el estado de partidos, como se ve, la responsabilidad se diluye en el grupo y nadie paga nunca nada, como estamos viendo ahora, ¿no? Resulta es que es una impunidad institucionalizada, ¿no? Y mientras tanto los ciudadanos seguimos financiando esta maquinaria de privilegios con cada euro que nos quitan en impuestos y es el mundo del getamen, porque es que yo cada día alucino más con lo que veo y estoy muy de acuerdo, ¿no? con vosotros y con lo que decíais, ¿no? Todo apunta, y como decíais, que ese número 3 está en el punto de mira, pero mientras tanto, ¿qué pasa? Porque vemos cómo, lo decía Rano de Coldo is back, ¿no? Pero se meten en las reuniones, aparece la empresita del amigo, entre las grandes, que tenemos grandes empresas españolas, ¿no? Pero ¿esto qué es? Os pregunto a vosotros, ¿no? Oye, pero eso te pregunto, por ejemplo, en el caso, tú querías decir algo, pero te voy a preguntar también, Jaime. En el caso del tal Anchón Alonso digamos que la pasta siempre es lo primero, ¿no? Eso es la pasta por delante. ¿Puede haber un pago político por la mediación con Otegi? Si es que se ha producido esto. ¿Vamos a ser correctos? Puede haber pagos de tipo político. Quiero decir, a la hora de darle la pasta con la obra pública. Pues evidentemente. Eso sería muy grave. Yo que creo que aquí la connivencia es una connivencia en múltiples bandas. Otegi
primero que ya llama poderosamente la atención que los mismos que son muy amigos de Otegi sean muy amigos de Santos Cerdán. Sí. A mí, perdonadme, Sí, ya nos hemos pero acostumbrado a había esto, una época pero en este país que que eso era cuando intolerable. alguien era amigo de Otegi, inmediatamente se convertía en tu enemigo. Total. Ahora En tu aquí, enemigo. aquí ahora comparten amigos. Sí, sí. Y eso te llama poderosamente la atención. Pero yo quiero poner el acento en esta fotografía en la Sí. que estamos viendo, Sí. donde Santos Cerdán, esa es una reunión entre el gobierno foral de Navarra y la Administración Pública Española, Ministerio de Transporte, para impulsar las obras del túnel navarro. Fijaros en el papel que ocupa Santos Cerdán. No, es central. No, hombre, Está claro, en medio. En un lado está el gobierno navarro, el otro está el gobierno, el Ministerio de Transportes. La pregunta es, oiga, si usted no forma parte de la administración navarra y no forma parte del Ministerio de Transportes, Santos, ¿qué coño pintas ahí? Exacto. ¿Qué pintas ahí? Es que- Pero oye, en un papel principal. Absolutamente Principal. principalísimo. Absolutamente. La foto es muy reveladora, ¿verdad? No es trivial, Gisela? no. Totalmente. Claro. Claro, porque y claro, a lo mejor se entiende ahora ese interés Y luego de miente. Bildu en hacer presidenta de la comunidad fuera de la María Chivite. Bueno, sí, que María Chivite alguna responsabilidad Hombre, tiene que tener en el toda, asunto. claro, porque en Hombre, este es tema, evidente. porque evidentemente María Chivite para eso gobierna la comunidad y gobierna, Pero- no olvidemos, pero es que gracias a Bildu. Es que fíjate que Santos Cerdán, que nunca había preguntado por el desarrollo de ninguna obra pública en Navarra, y cuando le pillan con el carrito del helado al Porque día siguiente, cuando tiene al día informa- siguiente Claro. se va y presenta 9 preguntas relativas a Sí. materia de obra pública por primera vez. Cuando le pillan con el carrito del helado, presenta una batería de obras públicas como coartada. Como coartada. Pero la prueba evidente de que no tenía que preguntar por ninguna obra pública, Vicente, es porque no le hacía falta, porque estaba dentro de las negociaciones. ¿Para qué vas a preguntar si Claro. estaba dentro de los encuentros Claro. que trataban de impulsar esas obras? Para que ustedes lo entiendan, básicamente cuando estos días se está empezando ya a saber más o menos el informe de la UCO de qué va a ir y por tanto además para eso sigue Sánchez y tiene a Marlaska, sigue Sánchez en Moncloa y tiene a Marlaska en Interior para tener información por adelantado de por dónde van las investigaciones de la corrupción del gobierno, lo que hace Santos Cerdán es presentar un montón de preguntas sobre obra pública, porque la han pillado con el carrito del helado, pues con fotos de estas y metiéndose en las negociaciones de una obra pública como esa. Oye, ¿qué os ha parecido el viaje, Gisela, te pregunto, de Pedro Sánchez a Valencia? ¿Ha ido a Paiporta, ha ido a Aldaya, ha ido a Torrente? No, ha ido a la delegación del gobierno una vez más, se ha encerrado allí con un blindaje policial absoluto Sí. y ha recibido a una delegación de víctimas de la Dana que nos merecen todo el respeto, pero qué casualidad, entre esos lo único que había era, la mayoría eran 2 de ellos en concreto de Compromís, es decir, es una asociación de víctimas de la Dana manipulada y mediatizada, cuanto menos políticamente, por Compromís. Este señor, la pregunta es, ¿dónde no ha ido Sánchez? Pues no ha ido precisamente, no se atreve a ir a los pueblos afectados. Es la segunda vez que va a Valencia y la segunda vez que se encierra Gisela en la delegación del gobierno. Pues sin prensa, sin preguntas y sobre todo sin asumir responsabilidades. Eso es lo que me ha parecido, Vicente. Como siempre, una vez más, la tragedia humana se convierte en escenario público para este señor. ¿Dónde estaba el Estado cuando esas personas lo perdieron todo? ¿Qué soluciones reales ha traído Sánchez más allá del marketing? Lo que hemos visto, iba a decir, ¿no? Pero lo que vemos es una estructura estatal cada vez más costosa, menos eficiente, más jeta. Porque todo es para el señorito y nada para los ciudadanos. Frente a esto, lo que funciona de verdad es la solidaridad espontánea, la ayuda entre vecinos, lo que hemos visto, la responsabilidad civil, no la estatal. El centralismo fracasa incluso cuando se trata de auxiliar. Y entonces aparece el presidente para la foto, ¿no? No para solucionar. Poco de qué decir, te digo, Vicente. Me ha dejado sin palabras ver que vuelve a lo mismo, vuelve a tener la misma actitud penosa frente a nuestros vecinos, frente a nuestros hermanos valencianos que siguen necesitando ayuda y él sigue Fíjate sin que, darla. además, Jaime, se cuela ahí, por ejemplo, esto es lo mismo que lo de Santos, se cuela Diana Morán, que no pinta nada ahí, que es una señora que es la líder del partido en Valencia, pero esto es una visita del presidente del gobierno a la delegación del gobierno y la ponen ahí para la foto, ¿no? Y sin embargo, Para la Carlos Mazón, foto. que por razones obvias debería estar,
Pues resulta que no le cursan invitación. No le han cursado invitación a No le cursan invitación. Claro. Se llevan Ya a se la, sabe que no a la se llevan Secretaría muy General de bien. los Socialistas de Valencia y al presidente de la Comunidad Valenciana, pues no tienen el gusto de llamarle. A mí, yo voy a intentar ser muy respetuoso, porque como es lógico, por una razón de humanidad sería imposible no solidarizarse con todas y cada una de las víctimas de la tragedia. Sean del partido que sea, por supuesto. Sean del partido Totalmente. que sea, me da igual. Pero una cosa es solidarizarse con las víctimas y otra, solidarizarme con las asociaciones de víctimas. Porque las asociaciones de víctimas, y lo Bien hemos visto, no ahora, sino tenemos miles de ejemplos anteriores, al final tienden a convertirse en instrumentos de presión política. No es por casualidad que el galgo de Paiporta haya tenido el olfato de reunirse con 3 asociaciones de marcado carácter de izquierdas. 2 dirigidas, más que dirigidas, teledirigidas, cuyo responsable máximo, cuya portavoz son 2 señores, una señora y un señor de Compromís, y la otra es una señora vinculada al Partido Socialista. Y lo digo con todos los respetos, pero cuando se mete un partido político a liderar una asociación de víctimas, la gran pregunta es: ¿cuánto funcionan en defensa estrictamente de las víctimas y cuánto funcionan estrictamente en defensa de sus intereses políticos? Porque esa pregunta es muy legítima y yo la hago. Bueno, y porque hemos visto siempre la cosa esta, Gisela, de la izquierda, que dice las asociaciones culturales, las asociaciones vecinales, que son ellos cooptando a 3 o 4 y haciéndose como si ellos fueran colectivizando, ¿no? A todos, bueno, y haciéndose portavoces de todos, ¿no es eso? Es que a la izquierda le encanta hacerse propio aquello de lo que digo siempre, de las causas de la libertad, ¿no? Del feminismo, de las culturalidades, de cualquier causa, ellos son los que, ¡praca!, para mí. No, perdona, o sea, la causa de la libertad de cualquier frente y como se está viviendo en la Dana, los afectados de la Dana no son una causa de la izquierda, ni de la derecha, ni del centro, ni de ningún partido político. Son una causa de toda España y de todas las víctimas, desgraciadamente, que han habido allí, de todos los ciudadanos de Valencia, ¿no? Me parece fatal lo que hacen. Claro, fijaos que por eso decíamos, porque efectivamente el galgo de Paiporta, como decía, pues esas imágenes que veíamos hace un momento del 3 de noviembre, como salió pitando de allí, no ha vuelto por allí, ni se ha atrevido a volver por allí, ni tiene narices de volver por allí. Y además esas reuniones en la delegación del gobierno, hoy ha habido, por lo que me cuentan, yo conozco, se pueden imaginar ustedes Valencia, pero hoy ha habido, por lo que me cuentan, igualmente blindaje policial, pero hay que decir que por la situación de la delegación del gobierno en Valencia, si tú cortas esa calle estás cortando prácticamente el tráfico de media Valencia, porque es el lateral del viejo cauce del río Turia. Hoy eso está más abierto, pero en la última, por ejemplo, hubo quejas porque se bloqueó la ciudad simplemente para que el señorito pudiera ir a refugiarse, y aún así han conseguido que estas personas pues fueran allí unos cuantos a esto. Ahora llama también un poco, te pregunto, Jaime, un poco la atención, yo digo, el complejo del PP también, porque está claro desde el primer día, desde el día aquel de presidente, gracias por tu humanidad, señor Mazón, el señor Mazón ya ha ido aprendiendo que mientras él le decía eso, pues Sánchez estaba pensando, pues te vas a enterar porque voy a ir a por ti, que por ejemplo el PP no haya organizado hoy allí una manifestación masiva de protesta y que hayan sido unos cuantos voluntarios que venidos de esos pueblos los que hayan protestado. Pero hay una cosa mucho más civilina, que es que Sánchez, y lo hemos comentado muchas veces aquí desde el mes de noviembre, va a ahogar básicamente económicamente a Mazón para generar descontento, que es lo que está haciendo, que no lleguen las ayudas y que mientras tanto se haya creado, ¿no?, ese relato del culpable es Mazón. Yo creo que Génova arrastra el estigma de la culpa. Sí. ¿Y por qué arrastra el estigma de la culpa? Hombre, porque se la genera a la izquierda, por un lado, y dos, parte, porque efectivamente... Y en parte porque de verdad la respuesta de la administración valenciana no estuvo a la altura. Fue lamentable, sí. A la altura de lo que demandaba una situación que se le fue literalmente de las manos. Conviene decir eso porque... sí, pero nos han generado, perdone, por una cuestión... pero nos han generado, por ejemplo, también la idea ya a la izquierda de que el nivel 3 de emergencia solamente lo podía pedir el presidente Mazón. Mentira. La Ley de Seguridad Nacional y la Ley de Protección Civil Nacional lo que dicen es que lo hará el presidente, se hará a petición del presidente de la comunidad autónoma o en su defecto, si corresponde,
a petición del ministro del Interior y del Gobierno. Es decir, los responsables de no haber declarado la emergencia 3 son por igual el señor Mazón y el ministro Marlaska. Por supuesto. Pero a partir de ahí el relato se lo hagan a la izquierda de nuevo. Por supuesto, pero yo creo que precisamente el relato se lo ha dado la izquierda. Más allá de Salomé Pradas porque y la Feijóo consejera. desde el primer momento era consciente, como somos conscientes todos los que estamos aquí, de que la respuesta de su presidente autonómica había sido bastante ineficaz, por no decir absolutamente ineficaz, o por decir clarísimamente bochornosa. Y a partir de ahí, evidentemente, la capacidad de anular el relato de la izquierda se complica. Porque va por detrás. Porque tú no tienes una superioridad moral que te permita decir, oiga, nosotros hicimos bien las cosas. En todo caso, Feijóo buscaría el empate, es decir, los dos estuvimos mal. Sí, el PP va siempre por detrás. Entonces ahí se perdió esta partida. Pero económicamente lo quiere ahogar. Claro, y ahora a partir de aquel momento, una vez que la izquierda ganó, y eso es una constatación empírica, el relato, yo creo que el plan de Pedro Sánchez es ir estrangulando financieramente a la Comunidad Valenciana, que es una comunidad que tiene que estar volcada ahora en la reconstrucción. Eso supone ayudas multimillonarias y verdaderamente, como la autonomía valenciana, que por cierto es la más infrafinanciada de España, porque es verdad, desde el punto de vista de la financiación autonómica, es la que menos tiene. Pues resulta que el señor Mazón o el gobierno Mazón tiene que llevar a cabo la reconstrucción de Valencia a pelo. Y hoy lo ha dicho él, ha dicho... Sí. Si nosotros tenemos que dedicarle todos los recursos a la reconstrucción porque no nos ayudan desde el gobierno, lo primero que estamos sufriendo ya es que no podemos hacer el frente al pago de proveedores en materia de educación, en materia de sanidad, los negocios, residencias. Tal. Claro, esa estrategia es la que está buscando Pedro Sánchez. Ahogarle y generar... Y trasladar a la opinión pública la idea de que Carlos Mazón no ha sido capaz tampoco de llevar a cabo más o menos bien la reconstrucción. Lo va a tener así hasta que haya elecciones. Lo va a agotar, lo va a agotar, y la lo va a ahogar. imagen va a ser paiporta dentro de 2 años, cuando todavía esté hecho un Cristo. ¿Qué es lo que espera Sánchez? Y eso es lo que está buscando. Sánchez busca, Gisela, que Paiporta y el resto de pueblos estén hechos un Cristo por ahogando financieramente a Mazón. ¿Estás de acuerdo? De ser así, me parecería más maquiavélico de lo que ya le encuentro a él como ser. Bueno, pero yo creo que lo pensó el primer día, ¿eh? Mientras el otro Sin le decía duda, gracias, presidente, por la humanidad, el otro estaba pensando, te vas a enterar. O sea, yo lo tengo clarísimo y aquí lo hemos comentado más de una vez. Nada más que ver cómo va el reparto de los recursos que prometieron la Generalitat de Valenciana, que efectivamente son bastante más escasos que los recursos que puede ofrecer el gobierno, el Estado, por una cuestión de tamaño. Pero mientras la Comunidad Valenciana ya ha cumplido con la mitad de toda la ayuda prometida, pues el gobierno del señor Sánchez va por el 19%. Exacto, mira, yo os doy datos, os voy a dar los datos y se los doy a ustedes. A menos de una semana de que se cumplan 7 meses, el gobierno de Sánchez ha abonado solamente el 18,2% de las ayudas, que son 2.388 millones de euros de los 13.100 millones de euros que prometió, la inmensa mayoría de las cuales además no son ayudas directas, que es lo que necesita esta gente cuando tienes un etcétera así. Es como lo de la pandemia, créditos ICO que tienes que devolver. ¿Cuánta gente se arruinó en la pandemia devolviendo los créditos ICO, ¿no? Todo esto, esos 13.100 millones de euros aprobados, están excluidas las ayudas del consorcio de compensación, que son 3.500 millones de euros que estamos pagando todos nosotros con nuestros seguros, todos los españoles. Estos son los datos, ¿no? Gisela. ¿Dónde está papá Estado cuando se le necesita? ¿Dónde está papá Estado cuando se le necesita? Por eso sabéis que yo soy muy radical cuando hablo en cuanto a mi aversión, a mi ateísmo contra el Estado. ¿Dónde está cuando se le necesita? Pues bien, cuando encima al mando tenemos un ser como este, pues imagínense. Ahora, fijaos en la situación en la que está, porque en las redes sociales se está produciendo ya incluso un poco de cachondeo, por ejemplo, con el lenguaje gestual, que cada día es más llamativo. ¿Te acuerdas? Hace muchos meses, ¿acordáis que hace muchos meses decíamos, caramba, Sánchez ya no controla los miércoles en el Congreso sus gestos? Ahora es lo de ayer, por ejemplo, en la sesión parlamentaria de ayer del Congreso de los Diputados, fue
exagerado. Y claro, yo os invito a que os veáis, así ponemos un poquito, porque expresa perfectamente la situación de acoso ya en la que se siente, de miedo, probablemente decías tú en el caso del hermano, acorralado. De acorralamiento en la que se siente el personaje. Y atención, porque es que ayer el tipo hablaba solo, observen. Un estudio del Harvard Medical Review afirma que el presidente Sánchez podría estar infectado del virus del pollo loco, un neurotóxico que afecta al líquido cefalorraquídeo y que provoca movimientos de cabeza descontrolados y el síndrome del amigo imaginario que le lleva a hablar solo y hacer gesticulaciones extrañas. Entre la fauna de la sabana, el virus del pollo loco causa estragos entre los animales salvajes con síntomas parecidos. En humanos, afecta a los nervios periféricos y provoca desconexiones de memoria y olfato y la pérdida absoluta de la vergüenza y del control de los esfínteres que le lleva a cagarse encima. Ustedes disculpen, pero es que en las redes, claro, es que llama mucho la atención, Jaime, no es vaya de la gracia del vídeo, ¿no? Es muy llamativo el tipo, ¿no? Los miércoles está que se explota. Bueno, si dicen, y es verdad, que el rostro es el espejo, la cara es el espejo del alma, yo a Pedro Sánchez lo tengo muy calado en términos de faz, en términos de cara, porque es un hombre que tiene las facciones muy marcadas, muy huesudas, ¿no? Sí. Y entonces, cuando él está en una situación de tensión, lo que hace es, justamente por debajo de los ojos, se le encrespa el rostro de una manera que le salen estos dos huesos de la cara de manera muy marcada. Y se le nota muchísimo, muchísimo cuando él está en un estado grande de tensión. Se le nota muchísimo. Esto es una burla y esto es humor. Yo lo estoy diciendo en serio. Pero sobre imágenes reales que ocurrieron ayer y las hemos visto todos, Gisela. Efectivamente es muy significativa. Aparte de la delgadez, el pelo blanco, etcétera, etcétera, ¿no? Está acorralado Sánchez. Está tenso, señor. A mí es que, claro, ¿sabes lo que pasa, Vicente? Que soy una persona que a mí cuanto mejor me cae alguien, más guapo le veo. Y cuando peor me cae alguien, me pasa la inversa. Entonces yo no puedo opinar, porque soy totalmente subjetiva con este hombre. Así que mi opinión es para otro día. Bueno, oye, muy rápido también. Vamos a pasar por la Asamblea de Madrid jueves y eso se ha convertido, decíamos antes, lo del relato, ¿no? Y entonces hoy, por ejemplo, ya con esta tranquilidad con la que llaman, por ejemplo, asesino a Carlos Mazón, pues llaman también cómplice de asesinato a Isabel Díaz Ayuso. Claro, es que Ayuso, decíamos el problema que tiene Génova, PP de Feijóo con Mazón, el relato de Valencia y tal, pero que es que Ayuso pues no se corta, y esto es lo que le ha dicho la portavoz de Más Madrid, Bergerot, a Ayuso como cómplice de asesinatos de Israel en Gaza, etcétera, etcétera y tal, lo que le ha contestado Ayuso, claro. Con una declaración repulsiva tras otra, usted ha decidido ser la infiltrada de Netanyahu, el financiador de Hamás. Usted es cómplice de la ocupación, de la hambruna y del asesinato, cómplice de los que bombardean tiendas de campaña y hospitales, de los que están convirtiendo Gaza en un infierno en la tierra, en el que no se salva nadie, ni siquiera los niños. Hoy estar del lado de Palestina es estar del lado de la humanidad, pero usted ya ha demostrado que humanidad ninguna. 2024 calladitos, pero selfies en el Vaticano, claro que sí. Y cuando China, que es el mayor represor contra su pueblo, contra su población, contra el derecho a nacer de las niñas, más de 100 niñas han sido abortadas o asesinadas por el hecho de ser niñas en China, bien que se abrazan después a su régimen, al que persigue a la minoría musulmana, al que persigue a los artistas, a la prensa, a los grupos de la oposición, que tienen que ser exiliados. Tantas delegaciones que no pueden participar en los Juegos Olímpicos por ser mujeres. Silencio, a las mujeres señoría. en muchos países se nos niega participar en las Olimpiadas. ¿Han dicho algo? ¿Lo han intentado boicotear ustedes en algún momento? Claro que no, porque su problema es el de siempre, antisemitismo. Y es lo que Silencio, tiene. señor Sánchez. Venezuela, 8 millones de personas han tenido que exiliarse e irse de su tierra. ¿Y por qué se callan ustedes como siempre, como puertas? Porque están con Maduro y están con los mismos. Así que díganme, ¿por qué han comprado armas a Israel durante todos estos años? ¿Cuántos contratos ha firmado su gobierno con Israel? Señor Sánchez. No se avergüencen, ustedes Señor son los que Sánchez, negocian señor con Israel. Sánchez, silencio. Todos ustedes, sin vergüenzas.
Claro, es que no se corta, Sí, Gisela. señora. Ayuso no se corta, porque además al Sí, final, después de señora. toda esa retaíla, le dice, hombre, es que ustedes están en el gobierno que le está vendiendo armas a Israel. ¿Qué me está Muy contando bien usted? dicho, muy bien dicho, muy bien dicho. Más Madrid ha cruzado una línea súper peligrosa al acusar a la señora Díaz Ayuso, que por cierto estoy muy de acuerdo con el speech que ha dado, de ser cómplice de asesinato por su postura sobre Israel. Esta forma que tienen de criminalizar al adversario político, Vicente, es profundamente antidemocrática. No solo es un insulto a la inteligencia, sino es un ataque directo a la libertad de expresión, perdónenme. Además, por Dios, la izquierda radical necesita enemigos externos para ocultar su fracaso interno todo el rato. Por eso, en lugar de debatir ideas, se dedican a lanzar etiquetas morales que buscan pues deslegitimar y silenciar todo el rato. Pero cuando el lenguaje político se radicaliza hasta ese punto, el debate muere, señores. Y Jaime. cuando muere el debate, lo que queda es el autoritarismo que tienen, porque es que se les escapa de las manos. Yo, de verdad, yo disfruto viendo a la izquierda radical pasada de vueltas. Porque Tan total. yo disfruto porque exhiben de una manera muy grotesca su impotencia. Sin duda. La señora se ha aprendido un discurso, lo ha hecho un poquito atropelladamente, lo ha trufado de todos los tics más tics de la izquierda más Total Bergerot esta, rancia, sí. y luego, claro, se dan de bruces con Ayuso y al final termina con una larga cambiada diciendo, ¡hala, sinvergüenzas! Pero sin despeinarse. Y lo retrata, claro. Es que es de una incoherencia enorme. Dice, y después de lo de China, de lo de Venezuela, dice, pero Venga, vamos, ala. si usted está en el gobierno que está vendiendo armas a Israel, ¿qué me está contando, sinvergüenza? Es Pero que bueno, esto es tremendo. es tremendo. Oye, una cosita que te afecta un poco a ti, Beca, especialmente, Gisela, en esta cooptación, en esta descripción que hemos hecho del país, que hacemos a diario del país, de Sánchez, etcétera, la cuestión de cooptación de instituciones, por ejemplo, la del Banco de España, parecía que Escrivá estaba allí Sí. muy calladito y que no hacía nada y tal, hasta que ha saltado de nuevo, efectivamente, porque a Escrivá lo pusieron allí pues para ser el empleado de Sánchez, el perrito faldero de Sánchez en el Banco de España, que no digamos que se puede imaginar. Gisela, no es una institución en absoluto menor. Entonces ha dimitido el economista No, para jefe nada. Ángel Gavilán, el analista jefe, harto de que Escrivá le presione para manipular los informes del Banco de España. Escrivá cocinó, además, ya lo sabemos, y de ahí viene el enfado de Ángel Gavilán, el informe anual del Banco de España para favorecer al gobierno. Esto es gravísimo por lo que supone ese Gravísimo. informe, tú que estás en ese mundo de las inversiones, del dinero, etcétera, etcétera, Sí. por lo que supone, ¿no? Es que es de una desfachatez, es gravísimo, ¿no? Es gravísimo. A nosotros nos regula el Banco de España y que el economista jefe del Banco de España haya dimitido, harto de las presiones del ministro Escrivá, es gravísimo, como bien dices, Vicente, ¿no? Significa que incluso los órganos técnicos deberían de vigilar la estabilidad financiera, que vigilan esa estabilidad financiera deberían estar menos manipulados desde el poder político, ¿no? Deberían ser más independientes, pero ya ni eso, ¿no? Estamos viendo cómo se desmantela todo paso a paso, la arquitectura institucional que supuestamente garantiza nuestra economía se está viendo afectada. En lugar de tener técnicos sólidos, como es lo que nos gustaría, pues lo que tenemos son técnicos burócratas obedientes. Como advertía Huerta de Soto hace algún tiempo, ¿no? La política monetaria se ha convertido en un instrumento de manipulación estatal. Eso es lo que advertía y eso es lo que está pasando. Y lo peor es que está manipulando pues los ciclos económicos, porque esto afecta a todo, ¿no? Los agrava, sin duda. Y estamos en manos de quienes juegan con fuego. Y el incendio lo vamos a pagar todos. Dicho todo esto y dicho todo lo cual, nosotros cuando esto pasó y cuando Escrivá llegó al Banco de España, ya dijimos que para nosotros era, yo no es santo de mi devoción, pero ya era un agravio, porque hay muchos técnicos muy buenos y gente muy competente para llegar a ese puesto. La verdad que estábamos bastante preocupados y hoy se están viendo pues los agravios. Jaime, es que es muy grave. Bueno, porque es manipular la situación, la fotografía económica del país. Evidentemente, Escrivá no es socialista, pero es sanchista. Bueno, lo de Escrivá es especialmente No, vergonzoso. yo le conozco bien y os voy a decir qué es lo que va a ocurrir con Escrivá. ¿Qué va a pasar? Escrivá,
que no es socialista, que es sanchista, porque le es rentable ser sanchista. Coño, le puso Sánchez en el Banco Bueno, de ha España. llegado, perdona, Lo pero que ha va llegado a al ocurrir Banco de es España, que si se produce un cambio de gobierno, vuelta y media. lo que va a ocurrir es que si se produce un cambio de gobierno, irá abandonando de forma progresiva sus posiciones sanchistas para ser un ferviente feijóista. Y si no, al tiempo, porque es el tío no con lo sé, mayor ¿eh? capacidad de adaptación al medio que yo he conocido nunca. Hombre, hay que pensar que a Escrivá, entiéndame lo que voy a decir, lo compra Sánchez. Escrivá estaba en la IREF poniendo a caldo Estaba en la IREF porque lo puso el PP. porque lo puso el PP, poniendo a caldo, y en los primeros compases del sanchismo, poniendo a caldo y haciendo un retrato, digamos, objetivo de la situación, ¿no? Y entonces lo compran, lo hacen ministro y se hace sanchista, ¿no? Esta Gisela, y a partir de ahí Sí. lo pasa al Banco de España, incluso, de comisario. Pero no sé, y con todo el respeto del mundo a todas las personas que ostentan el cargo, no sé si era el más adecuado para él mismo. No es de los menos preparados. Si me apuras, era de los mejores preparados del gobierno. Bueno, No claro, estoy de acuerdo. O sea, Sí. Hombre. ¿estás de acuerdo o no? No. No, había gente más preparada. Hombre, siempre puede haber gente más preparada, pero te quiero decir Mucho que más dentro de la preparado, pero no estoy mediocridad hablando del del gobierno, gobierno, estoy hablando este de que señor puedes poner a tenía otra una persona técnica. dilatada trayectoria profesional. No era un... Bueno, hasta que la quemó. Habían arrodillándose al perfiles sanchismo. mejores. Claro, no. Hasta que quemó su prestigio profesional, que lo tenía en la Es IREF, mi Gisela, opinión. hasta que Si lo yo no tenía, sé, hasta que yo cambió. no sé si es peor que te llamen socialista, que no lo es, Ya. porque no es socialista y me consta que no es, o que te llamen sanchista. Bueno, es un vendido. Hombre, sanchista, porque desde te luego, interesa, pero y no. luego feijóista porque te interesa. Eso es lo peor. Tú ves como Jaime, Es peor. tú ves como Jaime, Gisela, que si es necesario será feijoísta, Será lo que sea. Seguramente. seguramente, ¿no? Bueno, Gisela y Jaime, muchísimas gracias. A los sido un dos. placer. Vosotros. Cuidaos todos, Siempre estamos es todos un placer. peleando contra la alergia del polen, que es horrorosa, por lo menos aquí en Madrid. Gracias, un abrazo, un beso, Gisela, gracias, Jaime, un abrazo, A y vosotros. gracias a ustedes por Claro. vernos.